Hola a todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una capa como esta que estáis viendo en el vídeo de estilo medieval. Las capas las podéis usar tanto si os gusta la recreación histórica, si os gusta el cosplay, si en algún momento os queréis hacer algún traje para algún evento especial, o incluso los que tenéis hijos o nietos o lo que sea y para algún disfraz lo queréis hacer, pues este vídeo os puede servir. Así que vamos a ello. Lo que vamos a hacer es una capa estándar de 1,50 metros de largo más o menos. Entonces vamos a necesitar 3 metros de tejido doblados por la mitad, es decir, que tengan un largo al 1,50 y de ancho también del tejido 1,50. Y lo primero que vamos a hacer es marcar el contorno del cuello. Como si fuera un compás, podéis ponerle un radio de unos 10 centímetros, entre 10 y 14 centímetros. Yo he probado con 10, me ha salido muy pequeñito y le estoy poniendo unos 12. Tened en cuenta que esta capa, yo en el delantero le he puesto 2 franjas, por lo tanto al contorno este que estoy marcando de cuello le tengo que sumar 2 franjas de 8 centímetros en cada lado. Si le queréis poner esas franjas, tenedlo en cuenta. En la foto veis la costura marcada en el delantero. Cuando ya tenemos esto hecho, vamos a marcar todo el vuelo de la capa. No nos va a llegar a ser de 1,50 por este pequeño recorrido que le hemos quitado para hacer el contorno de cuello. Pero bueno, desde esa franja vamos a hacer el contorno lo más largo que podamos. A mí me ha salido de 1,40 más o menos. Y con alfileres pues nos vamos a ir marcando como si fuera un compás el vuelo de 1,40 metros de largo. También en lugar de alfileres lo podéis marcar con guis si queréis. Pero bueno, es lo mismo. Y recordad que tenemos el tejido doblado por la mitad. Ahora ya, guiándonos por los alfileres, pues vamos a cortar la capa, el vuelo de la capa. Esta forma de hacerlo, cortándolo por la mitad, solo lo podemos hacer como máximo de 1,50 de más o menos 1,50 de largo por la forma de doblar el tejido. Si la quisiéramos más larga habría que hacerlo de otra forma, pero bueno, eso si os interesa lo podemos tratar en otro vídeo. Ahora vamos a cortar el contorno del cuello teniendo en cuenta que tenéis que meter 1 centímetro hacia afuera para el margen de costura. Y también si queréis podéis quitar, bueno, os aconsejo quitar el orillo de la tela. Ahora vamos a medir la distancia del delantero, que ya la sabemos, es 1,40, para poner las 2 franjas que os comentaba antes. Las franjas las vamos a hacer de 8 centímetros de ancho, pero las vamos a doblar por la mitad para que queden como si fuera una vista. Es decir, en vez de 8 centímetros van a ser de 16 centímetros y se doblarán por la mitad para que queden aseadas. Tenemos que cortar 2 franjas iguales. Por esta razón, en lugar de coger 3 metros justos de tejido, aconsejo coger 3,5. Si no queréis ponerle las franjas, no hace falta. El bajo de la capa yo lo voy a asear con un bies, pero podríais hacerlo también con el rulillo de la remalladora. De hecho, si el tejido fuera un satén o una gasa, algo con mucha caída y muy suelta, yo os aconsejaría utilizar el rulillo de la remalladora para no afectar a la caída del tejido. Pero como esta tela tiene
bastante cuerpecito, a pesar de que, como habéis visto antes en el vídeo, el movimiento del vuelo queda bonito porque es muy grande. Aún así tiene cuerpo y podemos hacerlo con un bies. Me estoy planchando el bies para que ahora cuando lo pase a máquina tenga ya guiada la curva y sea más rápido. Si os fijáis, he dejado un trocito doblado del tejido de la tela porque me gusta cómo queda el efecto más que dejar el bies a ras. Aquí tenemos el bies colocado, pero el final, el extremo, lo he dejado un trocillo abierto. Esto es importante porque ahora vamos a colocar la franja. Tenemos que marcarnos con un piquete el punto de doblado del dobladillo. Y con la franja ya también doblada por la mitad, vamos a unirla. Le podéis quitar el orillo. Os digo que no la he cortado justo de 1,40, la he hecho más larga por si acaso y luego ya le quitaré lo que sobra de arriba y vamos a asear el bajo de esta pieza. Doblando los dos lados derecho con derecho, pasándole un pespunte recto a margen de costura y vaciando la esquinita para que ahora cuando le demos la vuelta no nos quede ahí el mogollón. Ahora con alfileres nos vamos a colocar esta pieza, este rectángulo en toda la línea del delantero, en toda la línea vertical, empezando en el piquete que nos hemos marcado de donde era la doblez. Le pasamos un pespunte recto por todo el recorrido y también aconsejo que luego le deis con un zigzag o con remalladora si tenéis, para que nos quede más aseado. Insisto en que empezamos en el punto ese de la doblez. Si necesitáis hilvanarlo, lo podéis hacer. Si necesitáis alfileres, os los ponéis también. Cada uno que use lo que necesite. ¿Veis? Aquí arriba yo lo he hecho más largo por si acaso, pero ahora ya por la parte del cuello a la altura correcta lo corto y listo. Ahora en el bajo vamos a asear ahí la esquinita que nos habíamos dejado abierto un trocito. Y esto nos debería quedar así. Entonces, doblando la solapa hacia adentro y el dobladillo poniéndolo derecho con, digamos, el derecho de la capa, le vamos a pasar un pespunte siguiendo la costura que habíamos hecho vertical. Vaciamos la esquinita y le damos la vuelta. Ahora ya podemos terminar de pasar el pespunte para fijar el bies. Vamos ahora con la capucha. Para hacer el patrón de la capucha tenemos que medir el contorno del cuello. Yo ya digo que es bastante grande,
Yo creo que si lo hacéis con las franjas de 8 y ponéis el radio de 10 o 11, más luego las franjas de 8 que le añaden 16 centímetros, basta. Y vamos a marcar primero para la capucha el alto. Habéis visto mi capucha, que es bastante largo y tiene un alto de 60 centímetros. Esto es la mitad de la capucha, insisto. Y en el bajo le vamos a poner pues la mitad del recorrido que hemos medido antes en el cuello. Más le podemos añadir en la espalda un fuelle de unos 8 centímetros. Es decir, la profundidad será de 4, pero doblado sobre sí mismo serán 8 centímetros a añadir. Y teniendo ya la altura y el contorno del cuello de la mitad de la capa, de la capucha, pues nos dibujamos así un poco la forma de la típica forma de una capucha, vamos. Cortamos las piezas dejando el margen de costura de 1 centímetro alrededor. Y juntamos las dos piezas de la capucha, que tenemos que haber cortado 2, por la costura de la espalda, la central. Esto, si le queremos poner forro, tendremos que cortarlo también en forro y hacer lo mismo. Además, las curvas las piqueteamos para poder plancharlas mejor. En caso de que queráis utilizar para el forro el mismo tejido del exterior de la capucha, pues vais a tener que necesitaréis más tela, igual necesitaréis 4 metros en vez de 3 o de 3,5. Y aquí estoy marcando el fuelle que nos habíamos hecho los piquetes. Habíamos dejado un recorrido de más de 8 centímetros y la profundidad saldría de 4 doblado sobre sí mismo. Lo marcáis y lo sujetáis con la máquina. Un fuelle es como si fuera una tabla en una falda de tablas, para que nos entendamos. Este paso no es necesario, simplemente pues para darle un poco más de holgura a la capucha o con un factor decorativo. Fijadlo con la máquina porque así nos va a ser más cómodo trabajar. Y repito, en el forro de la capucha, si le queréis poner, pues hay que seguir el mismo proceso. Ahora en lo que es el contorno, en el delantero de la capucha, le vamos a poner una cinta decorativa que vamos a fabricar con el mismo tejido de la tela y un cordón gordito. Vamos a meter el cordón dentro de la tela y vamos a pasarle un pespunte con la cremallera, con la pata de cremallera normal, para que se nos quede el cordón ahí bien fijo dentro de la cinta. Y además se nos quedará una pestañita que luego nos va a servir para juntarlo con el otro tejido. Y esto no lo he dicho, pero para medir el alto en el patrón de la capucha, el alto que queráis, lo que podéis hacer es coger el metro, tal y como tengo yo en la imagen, os lo colocáis encima de la cabeza y veis lo que queréis que os descuelgue, para saber lo grande que la queréis. Ahora cogemos el delantero, bueno, la capucha, y en el delantero, en toda la línea de contorno que sube por la cabeza, vamos, pues le ponemos esta cinta. También usando la pata de cremallera, que va a ser mucho más cómodo. Ahora nos daría este efecto.
Y ya tenemos la capucha lista para poner el forro. El forro lo vamos a unir por esta misma línea del delantero de contorno. Para ello, como siempre, tenemos que colocar ambas piezas derecho con derecho. Podéis tomar como referencia el centro de la capucha, la costura central, y los dos extremos. Esta tira decorativa con el cordón que hemos hecho nos tiene que quedar en sándwich dentro de la tela de la capa y la tela del forro. Así pues vamos a pasar un pespunte igual que hemos hecho antes. Cuando ya lo tenemos, le damos la vuelta y lo planchamos. El bajo nos tiene que quedar abierto porque ahí vamos a meter la costura, vamos a meter el orillo de la capa, del cuello, y nos va a quedar la capa aseada entre las dos capas de tejido de la capucha. Personalmente, aunque a la capa no le pongo forro, sí que me gusta ponerle a la capucha porque, no sé, le da más cuerpo y me gusta más el efecto. Y si hacéis como yo, que le he puesto otro tejido dentro, pues puede quedar también ahí de una forma decorativa. Total, nos marcamos el centro del contorno de cuello para hacerlo coincidir con el centro de la capucha, que es donde está el fuelle. Y lo marcáis con alfileres, colocando ambas piezas derecho con derecho y le pasáis un pespunte a margen de costura. Cuando ya tenemos la capa unida, vamos ahora a asear la parte de forro. La podréis hacer o bien todo a mano, colocándolo así, doblando el orillo hacia adentro y todo con puntadas a mano, pero como la distancia es bastante grande, en mi opinión lo que podéis hacer es por ambos extremos unirlo un cacho a máquina y después el centro de la espalda lo termináis de unir a mano, que es lo que voy a hacer yo. Como veis, le podemos dar la vuelta perfectamente al forro y lo podemos coser cómodamente. A margen de costura con un pespunte recto, margen de costura de 1 centímetro, lo vais cosiendo. Y cuando consideréis que ya habéis hecho un trocito, pues cortáis lo que sobra de la esquinita y ya le dais la vuelta. Y ahí os queda el inicio aseado a máquina. Ahí en la esquina, para que el forro no se nos salga hacia afuera, le podéis dar una mini puntadita a mano para dirigirlo hacia adentro. Haced lo mismo en el otro lado y ya la pequeña distancia que nos quede en el centro del cuello, pues eso ya lo podemos coser a mano, con unas puntadas que no se vean en el exterior, importante. Ahora que ya tenemos aseado todo el cuello, por eso me gusta ponerle también forro para asear esta parte. Entonces aquí lo podemos cerrar, por ejemplo,
con un broche bonito que tengáis. Ponemos el broche a mano. De un lado y de otro, ponerlo bien a la misma altura y listo. Y nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo, y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Si os gustaría que hiciera más vídeos sobre capas o temas así, me lo podéis dejar también en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.